Ya habíamos visto la descripción del problema, pero vamos de nuevo a recordarla brevemente para tratar de resolverlo completo hoy. Entonces de nuevo vamos a ver otro problema, que es el de minimizar la latencia de un planificador, ¿no? Entonces aquí pues de nuevo vamos a especificar el problema. Entonces tenemos de nuevo un solo recurso que procesa un trabajo al mismo tiempo, y ahora también tenemos un conjunto de trabajos que de nuevo tienen dos atributos, pero ahora son distintos, ¿no? Ahora un atributo es el tiempo que se requiere en procesar el trabajo, y otro atributo que es un deadline, o sea que es cuando se tiene que haber ya procesado ese trabajo, ¿no? Que es diferente al tiempo de inicio y tiempo final que vimos en otros problemas de planificación. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, o sea, como la tarea que se va a hacer es planificar, o sea, ordenar la secuencia en la que se van a procesar los trabajos. Aquí en la figura viene un ejemplo, ¿no? Donde se procesa primero el trabajo 3, pero como el trabajo 3 le toma de tiempo 1, entonces nada más se tarda una unidad de tiempo, y su deadline era de 9. Entonces ahí sí lo hizo, terminó el de procesar el trabajo en esta planificación con respecto al deadline. Entonces, y pues así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que es el 1 se empezó a procesar hasta después del 3, 2 y el 6, y se empezó a procesar en el tiempo 5, más el 6, más el 3 que requiere de procesarse, pues van a ser 8. Entonces terminó en el tiempo 8, y ese tenía un deadline de 6, entonces aquí ya se pasó de su deadline, ¿no? Entonces se va a tener que le llamamos un lateness de 2, ¿no? Entonces ya es como definimos el lateness, pues va a ser el máximo entre que sí te pasaste o que sí lo hiciste antes, y que en este caso pues no es negativo, sino es 0, ¿no? O sea, es el 0 el tiempo que... Entonces ahora lo que habíamos dicho que iba a ser el problema que teníamos que resolver era encontrar pues, la secuencia de trabajos, cómo los vamos a procesar, de manera tal que el que le vaya peor, el que tenga el lateness más grande, sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces tenemos que minimizar el maximum lateness que se pueda, ¿no? Entonces este era el planteamiento del problema, y fue lo que empezamos a ver la vez pasada, y también la vez pasada pues empezamos igual a ver diferentes algoritmos greedy que pudiéramos utilizar para seleccionar esta secuencia uno a uno de trabajos que vamos a poner, y vimos que había varias, ¿no? Una que era que primero el tiempo de procesamiento más corto, o otra que sea el que tiene el deadline más corto, o el que tenga menos pues holgura en cuando se tiene que procesar, de que el tiempo y el deadline son muy cercanos entre sí. Y pues aquí también vimos contraejemplos de cómo el primero pues no funciona. También vale la pena pues hacerlos, o que a uno se les ocurra. Y pues lo que pareciese es que ordenar por el que tenga el deadline primero es la solución que genera el óptimo. Aquí está interesante, ¿no? O sea, porque que después de un par de horas no encontremos un contraejemplo, no quiere decir que ya sea el óptimo, ¿no? Entonces ahorita es lo que nos vamos a dedicar hoy a trabajar, de ver si este algoritmo pues efectivamente sí regresa el óptimo o no. Pero aquí el algoritmo pues ya está definido, ¿no? O sea, nada más es un algoritmo greedy que va a ordenar los trabajos por su deadline, o sea, por la D que es el deadline, o sea, no le va a hacer caso a la T, digamos que para nada, o sea, nada más los va a ordenar por deadline, y después va a asignar pues, el trabajo al intervalo pues, en el que esté, ¿no? En el que sigue, que de hecho aquí su implementación es mucho más fácil que también la de los otros que habíamos visto, ¿no? Aunque aquí la demostración es un poquito más difícil, pero la implementación de esto sí nada más es ordenarlos y luego pues ya presentarlos conforme ese ordenamiento. Tal vez aquí como lo que está haciendo es calculando los tiempos exactos en los que se inicia y termina cada proceso, pero pues ya es lo de menos, ¿no? Que se calculen estos tiempos. O sea, ya aquí este es el orden que genera o que vamos a intentar probar que genera la solución óptima. Entonces, ¿alguna pregunta con el planteamiento del problema y pues esta solución de greedy que escoge al que tiene el deadline más cercano? Bueno, entonces le seguimos.
Entonces, como, bueno, aquí ya vamos a empezar a ver la solución, pero bueno, ahorita me salto primero otras cosas. Entonces, también mucho cuando intentamos demostrar cosas, hay propiedades que parecen obvias, pero que siempre vale la pena como que plantearlas si creemos que dentro del argumento que estamos haciendo vayan a surgir. Aquí en realidad el proceso no es así, o sea, en realidad uno empieza a hacer las demostraciones y si ve que necesita algo, pues ya se regresa a demostrarlo, ¿no? Y a decir que, pues que debe de cumplir esta propiedad si es que se necesita mientras se está haciendo la demostración original. Pero aquí como ya es un problema resuelto y pues así Kevin decidió presentarlo, no me acuerdo si en el libro viene así o de otra manera, pero pues está bien, ¿no? Entonces primero vamos a hablar de propiedades que debería de tener la solución óptima, o sea, vamos a empezar a imaginarnos qué propiedades debe de tener la solución óptima. Y entonces la primera que les digo parece obvia, pero bueno, de todas maneras igual hay que argumentarla, es que la solución óptima no puede tener tiempo sin hacer nada. O sea, porque a nosotros, digamos, cuando hacemos una planificación, aunque yo de hecho ya de ahí estaba asumiendo eso, estaba hablando de que damos un orden en el que planificamos las tareas, porque si más bien lo que decimos es el tiempo en que se inicia a procesar cada una de las tareas, digamos, por ejemplo, en este caso podríamos especificar el plan así, o sea, que la tarea esta se planifique en 0, la segunda tarea en 3. Pero ¿por qué la solución óptima no puede tener estos huecos? Y pues ya más o menos aquí esta figura pues da una intuición de por qué es así. ¿Que no minimizarías la leyes? ¿Quedaría al borde? Sí, no, o sea, si yo todos los empujo los trabajos hacia la izquierda, digamos, eliminando esto, siempre nada más puedo generar una mejor solución. O sea, puede que no necesariamente mejorarla, pero no la puedo empeorar y en principio podría mejorarla, ¿no? Pero no la empeoro. Por ejemplo, ¿en qué caso no la empeoraría? Por ejemplo, que este D de 4 tuviera un deadline de 3, entonces tendría un deadline de 1 y que los deadlines de estas dos tareas fueran muy grandes, ¿no? Entonces que no les afecta nada en que las haga hacia acá y pues, lo que está determinando el lateness de este planificador es esta tarea. Entonces no le afecta, pero bueno, en este caso no le afecta y se eliminan los espacios vacíos. Pero por otro lado, si a lo mejor en este caso el deadline sí se estaba dando con respecto a una de las tareas que podamos mover todavía a la izquierda aplastando, pues entonces ahí sí se mejoraría el lateness, ¿no? Y como que intuitivamente sí es claro, ¿no? O sea, si yo quiero pues, que no pasen de su deadline los trabajos, pues este tiempo nada más es desperdiciado. O sea, moviéndolos a la izquierda todos los trabajos, puedo ayudarle a todos estos trabajos en el número de unidades que se están haciendo hacia atrás, ¿no? Para que terminen más pronto y por lo tanto no estén cerca de su deadline. Entonces como que es un tanto, digamos que pues obvio, pero bueno, ahí lo plantea, ¿no? Porque es bueno tenerlos así. Entonces pues ya el que damos pues no tiene idle times porque pues nada más se planifican conforme estamos. Entonces ahora va esa segunda que también sí medio la hablamos un poco y esta sí va a resultar ser no necesaria, pero sí va a facilitar mucho más las cosas de la demostración que empecemos a hacer aquí. Y vamos a definir primero qué nos referimos con una inversión. Entonces vamos a decir que si nos dan otro plan, es un plan cualquiera ese, es un orden de los trabajos, de cómo los vamos a hacer. Vamos a decir que dos trabajos están invertidos. Si es que un trabajo aparece antes que el otro, pero el deadline del trabajo que aparece después es más chico que el que aparece anterior. O sea, que como que es un planificador que puso unos trabajos no con la regla greedy de planificar primero al que tiene el deadline más corto, ¿no? Entonces identificamos un par de trabajos que que uno aparece en la secuencia antes que el otro, pero este tiene un deadline más grande que uno que aparece después, es cuando decimos que hay una inversión, que también es un lenguaje que se utiliza mucho en ordenamiento. O sea, cuando no están ordenados con respecto a un criterio, decimos que hay una inversión en el arreglo. Entonces, ya nada más esta definición, o sea, es de aquí que el algoritmo greedy, ¿cuántas inversiones va a tener? Ninguna, ¿no? Va a tener 0 porque pues así está diseñado para ordenarlo con respecto al deadline, ¿no? Pero bueno, todavía ahora yéndonos un poco más precisos, vamos a hacer otra, pues, de esto de que nuestro algoritmo greedy no tiene inversiones.
Y después la siguiente observación que también va a hacer las cosas también más fáciles. Les digo, no es necesaria, pero va a hacer las cosas más fáciles. Entonces la segunda, bueno, esta observación 4 lo que dice es que si un plan tiene una inversión, entonces necesariamente también tiene que tener una inversión de trabajos que son adyacentes en la secuencia, o sea, que se planificaron uno después del otro. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es lo que primero que se entienda qué se está aseverando en esa observación. Entonces lo que se está observando es que dice, si hay una inversión, o sea, que quiere decir que si hay un trabajo I, yo dije I, puse J, hay un trabajo I que se procesa antes que un trabajo J, pero J tiene un deadline más pequeño que I, entonces decimos que hay una inversión. Pero entonces lo que dice esto, o sea, sí está bien, pero entonces dado que existe eso, entonces necesariamente deben de existir dos trabajos que son adyacentes entre sí, como en la parte que está aquí arriba, que están invertidos, o sea que este está antes que el otro, pero este tiene un deadline más pequeño. Pero ahora también, además de que es una inversión, también tienen la propiedad de que son adyacentes uno al otro en el plan, o sea, de que aparecen uno justo después del otro. Entonces ahora la pregunta es por qué eso sí es cierto, cómo me argumentarían, demostrarían que sí es cierto esa aseveración. Porque cualquier otro experimento tendría tendría un deadline mayor, cualquier otro de izquierda tendría un deadline. Pues más o menos va por ahí, pero también así como se tienen que ir acostumbrando poco a poco, o sea, como que tienen que dar un argumento que sea irrefutable, porque aquí, por ejemplo, como mencionas, pues no necesariamente, o sea, que si hubiera uno mejor, pues quiere decir que hay una inversión más, pero como que no es a fuerzas que se vaya a dar el caso, ¿no? Aquí podría yo tener trabajos que tuvieran pues, deadline, tendrían que tener deadline más chiquito que ¿no? Digamos, para que no se... Y de hecho ahí es a donde voy, o sea, como que hay que pensar en estas técnicas de demostración y en estas formas que nos ayudan a demostrar la veracidad de diferentes aseveraciones que hacemos. Entonces ahorita una que aquí que puede resultar útil y que también es con lógica, es pues vamos a suponer por contradicción que no es cierto, o sea, vamos a suponer que no hay un par de trabajos consecutivos que sean inversión. Entonces, ¿eso qué implicaría? Igual no lo estoy escribiendo, pero bueno, a ver, vamos a poner por contradicción, ¿no? Vamos a poner que es por contradicción. Entonces suponemos que no hay trabajos invertidos adyacentes, ¿no? Suponemos no trabajos invertidos adyacentes. Entonces, ¿qué quiere decir que no existen adyacentes? Pues vamos a empezar a recorrer los trabajos a partir de cualquiera de los dos, pero ahorita supongamos que empezamos por el último. Entonces, como por contradicción estamos suponiendo que no hay trabajos invertidos adyacentes, entonces el primer trabajo que está adyacente a J debe determinar, el deadline tiene que ser antes que el de J, ¿no? O sea, el deadline de esta tarea le va a poner X1, o sea, el deadline de X1 debería de ser menor que el deadline de la tarea J, porque estamos suponiendo que no hay trabajos adyacentes que estén. Y si así seguimos el proceso, el siguiente trabajo, llamámosle X2, pues también el deadline de X2 debería de ser menor que el deadline de su adyacente, que es X1. Y eso lo podemos hacer aquí, nada más va a haber un número finito de trabajos que estén entre I y J, ¿no? Porque es un plan finito. Entonces aquí va a haber un primer trabajo que ahorita le voy a llamar X0, pero con su trabajo aquí, que el que veía anterior, también el deadline de X0 debería de ser menor que el deadline del trabajo que fuese que estuviera acá.
Pero ahora aquí es a donde ya llegamos a esta cosa que de nuevo es inevitable. Aquí vamos a comparar el deadline de X0 con el deadline de Y. Y si no puede ser que el deadline de Y sea menor que el de X0, porque el deadline de X0, por esta cadena que hemos estado desarrollando, es menor que el deadline de J. Y empezamos asumiendo que había una inversión entre J y Y. O sea, lo que empezamos a asumir era que el deadline de J era menor que el deadline de Y. Entonces aquí llegamos a una contradicción, o sea, porque esto lo que implica pues, es que DI es menor que DJ, y pues eso contradice a lo primero que dijimos, que había una inversión entre DJ y DI. O sea, en esencia así fue lo que dijiste, nada más hay que formalizar el argumento, o sea, como si, o sea, y aquí en una cosa que ayudó, pues fue hablar de esta contradicción, ¿no? Pero hasta como que se ve, o sea, tal vez no es tan claro, pero si hay una inversión, entonces pues no, por este razonamiento, o sea, no podríamos mantener que no hubiera una inversión de valores adyacentes, si es que no está, ¿no? Entonces en algún momento aquí debe de reflejarse la inversión, o sea, puede que esto pues sí se cumplía, pero en este punto entonces ya se debe de reflejar que sí hay una inversión. Entonces, dado este chorito, pues lo que podemos concluir es que si hay una inversión, entonces necesariamente tiene que haber una inversión de bloques adyacentes. ¿Si hay alguna duda o un comentario? Entonces ahora sí me regreso a lo que está acá. O sea, la estrategia que vamos a usar para demostrar que el algoritmo es correcto, pues es precisamente eso. O sea, vamos a decir que tenemos una caracterización de la solución greedy, y la caracterización de la solución greedy es que no tiene inversiones. Que también fue la observación que estaba por allí, ¿no? que también me hicieron. ¿Y cómo vamos a demostrar que entonces esta es la óptima? Pues lo que vamos a demostrar es que si agarramos cualquier otra solución, o sea, agarramos cualquier otra solución que no es, que tiene inversiones, o sea, que no es como la greedy que tiene inversiones, entonces vamos a demostrar que siempre podemos transformarla, al menos de manera local, para reducir el número de inversiones, al menos una solución puede tener múltiples inversiones, no puede haber muchos trabajos que estén invertidos con respecto a este ordenamiento, pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una de esas inversiones que son adyacentes y las vamos a poner al revés, y vamos a demostrar que cuando hacemos esa transformación no estamos empeorando la calidad de la solución, o sea, el lateness máximo no va a empeorar. Entonces, que podemos transformar de esta solución a la otra sin dañar la calidad de la solución. Y eso pues, lo vamos a poder, y eso si demostramos que lo podemos hacer siempre se puede hacer. Entonces va a resultar que yo puedo transformar cualquier solución a través de esas transformaciones que no afectan la calidad de la solución hasta llegar a la solución greedy. Entonces, si con todas puedo hacer eso, en particular una de esas pues puede ser la solución óptima, ¿no? La solución óptima es pues es una solución cualquiera. Entonces, si la solución no tiene inversiones, pues entonces ya es la greedy, entonces ya la greedy era la óptima. Pero si sí llegara a tener una inversión, podríamos convertirla a una solución greedy, donde la solución greedy sería igual o mejor que la óptima, entonces también la solución greedy sería una solución óptima. Ahora, todo esto que vamos a hacer ahorita, o sea, ya esto no es el algoritmo ni nada, o sea, ya el algoritmo cuando lo programan, pues este es el programa que ya te da la solución óptima para minimizar la latencia más grande, ¿no? O sea, esto es para mostrar que efectivamente ese algoritmo da el óptimo, pero esto nunca lo vamos a programar. O sea, todo este procedimiento es un procedimiento lógico que explica por qué el algoritmo es el óptimo. Y pues es lo que vamos a intentar hacer ahora. O sea, vamos a intentar hacer esos pasos, ¿no? Y pues vamos a suponer así, o sea, vamos a suponer que tenemos un trabajo, o sea, tenemos un plan y que tiene tiene dos tareas invertidas, pero sabemos que al menos va a tener, si tiene unas tareas invertidas, pues necesariamente hay dos tareas conjuntas,
que también están invertidas. Entonces aquí este es un plan donde el deadline de la tarea I es mayor que el deadline de la tarea J, ¿no? Por eso están invertidas. Y esto vamos a llamarle pues, la solución, no sé, X, ¿no? No sé por qué le llaman solución X. Y entonces vamos a transformar esta solución X, vamos a transformarla en una solución Y, donde vamos a invertir pues, esos trabajos y vamos a ver qué pasa. Entonces lo primero es que como nada más estamos invirtiendo estos trabajos, entonces estos van a hacer exactamente lo mismo, o sea, van a hacer exactamente el mismo plan hasta antes de llegar a esos trabajos, ¿no? O sea, va a quedar exactamente igual. Y de hecho aquí para que sea un poco más claro esto, vamos a hacer el trabajo J que parezca que tiene un poquito de más duración que el I, ¿no? O hasta pues, aprovechar que tenemos colores, ¿no? Entonces este es el trabajo J. Y entonces lo que vamos a hacer es poner el trabajo J primero, o sea, vamos a poner primero el trabajo J y después el trabajo I, que debe de terminar exactamente igual que cuando antes terminaba el trabajo J, y es aquí donde también utilizamos, que tal vez de nuevo no es necesario, ¿qué utilizamos aquí? La inversión y que no hay espacio entre los de estos para también garantizar que todos los trabajos que van aquí, tanto los que iban más atrás como los que iban más adelante, son exactamente los mismos, ¿no? Porque nada más lo único que hice del plan SX es nada más para invertirlo al SY, nada más son invertir esas dos tareas, ¿no? Entonces ahora ya que tenemos pues, estos dos trabajos, pues lo que queremos decir es ver si se empeora o no la calidad de solución. A lo que quisiéramos llegar es a que no se empeora la calidad de la solución como la teníamos. Entonces para eso pues hay que analizar varios casos. Entonces el primero, cuando analizamos el lateness de la solución X, pueden suceder 4 cosas. Tal vez lo podemos resumir más, pero pueden suceder 4 cosas. La primera es que, o sea, digamos, pueden ser 4 casos. Voy a poner el caso 1, que es que el lateness, o la tardanza, creo, no me acuerdo. Tardanza la define una tarea antes del tiempo t, donde el tiempo t aquí le voy a llamar a el tiempo t, o sea, es el tiempo donde empieza la primera tarea al cual le vamos a hacer el switch. Entonces si la tardanza la define, o sea, el que tiene su lateness más grande lo define una de las tareas que están aquí antes de llegar aquí, ¿cómo se compararía? Bueno, igual ¿cómo se compararía con la tardanza de esa misma tarea, pero en este otro plan S de Y? O sea, no sé si me estoy explicando aquí. O sea, lo que queremos ahora es calcular, o sea, queremos comparar cómo se compara la calidad de ambas soluciones. O sea, ¿qué es la calidad de la solución? O sea, cuando tenemos una solución arbitraria, como en este caso, pues ya es una solución y cada una de las tareas tiene una tardanza. O sea, cada una de las tareas tiene, dado que se terminó y su deadline, pues cuánto es lo que se pasó de su deadline. Y digamos que la calidad de las soluciones al que le fue peor, pues qué tan peor le fue. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya no me acuerdo, pero parece que el maximum lateness es de 1 y es para esta tarea de D4, ¿no? Entonces la tarea que le va peor es a la 4 y pues el maximum lateness, o sea, la calidad de la solución en este caso estoy hablando de este 1. O sea, aquí es 1, que es al que le va peor. A todos los demás sí alcanzan a terminar antes de su deadline. Entonces, cuando lo que estoy preguntando en este punto de aquí, es que qué pasa, como aquí estoy siendo muy genérico, o sea, no les he dado pues ni valores de cuánto tarda cada tarea, ni cuál es el deadline de cada tarea, o sea, nada más me estoy yendo como que muy genérico, ¿no? Porque queremos hacer esta demostración que funcione para cualquier plan que tiene una inversión, no para uno en específico que tengamos. Entonces tenemos que hablar siempre de manera genérica o arbitraria.
pero entonces por eso empiezo a hablar de los casos. Entonces lo primero es que puede ser que la tarea del primer trabajo SX, que es la que define la tardanza, o sea, que es la que le va peor, puede que sea una que está antes del tiempo T, puede que sea la tarea I, puede que sea la tarea J, o puede que sea una tarea que está después del tiempo T más el tiempo que le tome a la tarea I más el tiempo que le tome a la tarea J, ¿no? O sea, que sería este punto que está acá. Entonces mi pregunta que hice fue que si al que resulta que le va peor es una de las tareas que están antes del tiempo T, o sea, una tarea, por ejemplo, esta que puse aquí, en este planificador, ¿no? En la planificación S de X. Ahora en la planificación S de Y, ¿cuál es el lateness de esa misma tarea? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Porque no hemos cambiado nada, o sea, movimos dos trabajos que están más adelante, pero esos trabajos más adelante pues no le afectan a esa tarea, ¿no? Entonces aquí al menos lo que llevamos es que pues, si el lateness fuera en uno de estos valores, pues el lateness de esta tarea no seguiría siendo el mismo, ¿no? Entonces por ahí, o sea, es como que lo primero que como que estamos hablando de qué propiedades tienen una solución con respecto a la otra. Y lo mismo si la tarea apareciera ahora en el otro extremo, ¿no? Si la que le fuera peor apareciera después de que se hizo ese intercambio, pues también no se afecta en nada el tiempo en que se va a tardar en esta versión modificada de la tarea, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora lo importante, y bueno, ese sería el caso 2, ¿no? Entonces ahora lo importante sería cuando si el lateness ocurre en alguna de estas dos tareas, y tenemos que ver que no debe de haber problema cuando las intercambiemos. Entonces vamos a suponer que o sea, vamos a comparar el lateness de estas dos tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lateness en el trabajo SX, ¿no? O sea, en el planificador S de X, ¿cuál va a ser el lateness de la tarea I? Pues el lateness de la tarea I, ¿qué va a ser? O sea, va a ser el tiempo en que termina la tarea I, que en este caso sería T más tiempo de T de I, y luego eso, ¿qué más? O sea, el lateness ya es cuánto me pasé. O sea, quiero ver qué tanto estaba, pues sí, alcancé el deadline o qué tanto me pasé del deadline. Y ahorita nada más esto que acabo de calcular es el tiempo en el que termina de procesarse el trabajo yésimo, ¿no? Que es el tiempo de que se terminaron de procesar todas las tareas anteriores, que yo nada más le di esta etiqueta de T, luego más el tiempo TI que le toma a esta tarea I. Pero ahora si yo quiero el lateness, ¿qué era lo que tengo que hacer? O sea, quiero ver cuánto me estoy pasando de mi deadline o cuánto no. La diferencia de los otros dos deadlines. Ajá, no, entonces aquí sería menos el deadline, ¿no? De I. O sea, ese es el lateness de la tarea I, y vamos a ponerle que es en el planificador X. Y así también puedo hablar del lateness de la tarea J en el planificador X. ¿Cuáles son el lateness de la tarea J en el planificador X? T más TI más TJ, ¿no? Porque aquí J va después de I. Entonces T más TI más TJ menos el D de J, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la tarea, para el planificador Y. Entonces ahora el lateness de la tarea I, pero en el planificador Y, ¿qué va a ser? Pues va a ser T más TJ más TI. No, nada más TJ, ¿verdad? No, sí, porque es el de I más TI menos DI, ¿no? Y el lateness de la tarea J, pero en este trabajo modificado, pues va a ser ahora sí nada más T más ¿qué? Menos DJ, ¿no? Entonces pues ahora vamos a comparar estos tiempos. Entonces cuando estamos viendo en esta
en estos trabajos, o sea, tenemos el trabajo I y el trabajo J, y cuando hacemos ese intercambio, cuando pasamos el J a la primer parte en el nuevo planificador, cuando hacemos este intercambio, pues definitivamente el lateness de J pues va a mejorar, ¿no? Entonces el lateness de J va a mejorar. Entonces sí, pues hasta así podemos empezar a poner los resultados que tenemos, ¿no? Entonces el lateness, entonces los pongo en rojo. Entonces sí, los voy a ir poniendo por acá. Entonces el lateness de J en el nuevo planificador Y es necesariamente más pequeño que el lateness de J en el X, ¿no? O sea, ya es lo que tengo. Pero ahora, por otro lado, el lateness de I pues va a empeorar, ¿no? O sea, puede empeorar. Entonces, también hasta lo podemos poner, tal vez ese no es necesario, pero bueno, el lateness de I en Y pues va a ser mayor que el lateness de I en X. Pero aquí, ¿qué es lo que puede haber problema? O sea, cuando estamos haciendo esto, cuando estamos haciendo esta inversión, estamos empeorando el lateness de la tarea I, porque lo estamos pasando más hacia adelante, y en este caso estamos mejorando el lateness de la tarea J, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a analizar es cómo se comparan el lateness de la tarea J en el planificador X y cómo se compara el lateness de la tarea I en el planificador Y. Y como que lo que vamos a hacer aquí es que cuando lo intercambiemos, pues en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a mejorar el lateness global que se tenían con respecto a estas dos tareas. Entonces lo escribo. O sea, ¿qué estoy diciendo allí? O sea, lo que estoy diciendo es cómo se comparan o sea, quiero comparar el lateness de la tarea J en el planificador X y quiero ver cómo se compara con el lateness de la tarea I en el planificador Y. Entonces aquí tenemos esos valores, ¿no? El lateness de la tarea I en el planificador Y pues es T más bueno, y de hecho hasta los voy a poner así. O sea, el lateness de la tarea I en el planificador Y, o sea, la de la J en el planificador X, ¿cuánto era? Era igual a T más TI más TJ menos DJ, ¿no? Y el L de I en la tarea de Y, ¿cuánto? No, era L de J en X. Sí, es este de acá. Y L de I en Y, sí, es este de abajo, ¿no? Es T más TJ más TI menos I, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces ahora queremos ver quién es el más grande. Entonces, ¿qué pasa si resto estas dos? O sea, si resto estas dos ecuaciones. O sea, si a L de J le resto L de I, pues aquí va a quedar, se van a ir todas estas cosas, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces nada más va a quedar menos DJ más DI. ¿Y esta cantidad cómo es? Esta cantidad es mayor que 0, ¿no? Porque lo que estábamos asumiendo es que el deadline de I era más grande que el deadline de J, ¿no? Sí están de acuerdo con respecto a eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, eso ya, ¿qué implica? Porque esa cantidad es mayor que 0. Pues lo que quiere decir es que la tarea de J de X, su lateness, es mayor que el lateness de I en la tarea Y. O sea, eso lo que quiere decir es que cuando hacemos este intercambio, dado que estaban invertidos los trabajos, el lateness de esta tarea en este trabajo va a ser más grande que el lateness de esta tarea en el trabajo Y. O sea, no sé si queda claro, eso. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Hasta como que aquí me gusta más esa cosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, lo que demostramos ahorita
¿De qué demostramos ahorita? O sea, lo que demostramos es que cuando intercambiamos esto, el lateness de esta tarea J es más grande que el lateness de la tarea I. Entonces aquí como que mejoramos con respecto a estos dos de lateness de la tarea I. Pero el lateness de la tarea J, pues también nada más se mejoró, ¿no? O sea, como que cuando comparamos, o sea, aquí había dos lateness, o sea, aquí había el lateness de la tarea I y el lateness de la tarea J, ¿no? Y después cuando hacemos ese intercambio, nos queda pues, un lateness de la tarea J y un lateness de la tarea I. Pero digamos, como lo que queremos ver es que esta sea una mejor solución, y si lo queremos escribir de manera formal, ¿qué tendríamos que decir? O sea, lo que tendríamos que decir es que al que le va peor de estas cosas, o sea, al max de entre LI y LJ, ese debería de ser más grande. Bueno, ya no les puse, a ver, mejor me regreso a donde está. O sea, hasta con esta misma notación que ya tenemos, ¿no? Me estoy viendo muy desordenado, pero mejor si agrego otra. Pero, bueno, mejor si me veo desordenado. Entonces, ahora, ¿cómo ya podrían definir? O sea, como que esto es todo trabajo, digámoslo así, previo, como en sucio, pero para ya llegar a la conclusión que tenemos al final. Aquí nada más me estoy haciendo este espacio en este cuadrito. Ya hicimos todas estas conclusiones, allá tenemos esta. Pero al final, digamos que ¿qué es lo que quisiéramos? O sea, ¿qué es lo que quisiéramos cuando hacemos este intercambio? Y si ahorita nos vemos local nada más a las tareas que están en medio, porque ya vimos que el lateness de todas las demás tareas, pues es el mismo, ¿no? Es el lateness de todas las demás tareas, no cambia para nada cuando nada más hacemos este intercambio de manera local. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos? O sea, ¿qué es lo que quisiéramos? Lo que quisiéramos es que el máximo del lateness en el planificador X de la tarea I y el lateness de la tarea mi J lo escribo como de I y el lateness de la tarea J en este también en este planificador en el X, perdón, fuera. No, bueno, aquí nada más estoy sacando el máximo. Bueno, ahorita tal vez todavía porque no explico por qué. O sea, lo que quisiera es comparar cómo se compara con el máximo de lateness de I en Y el lateness de J en Y. Porque digamos que lo que define el lateness de un plan, pues es al que le va peor, ¿no? Es al que le va peor de estos dos. O sea, no importa el otro. Entonces, si queremos generar una solución que al menos es lo mismo, pero no empeora la solución, o sea, lo que quisiéramos es que lo de arriba cómo se comparara con lo de abajo. O sea, que el lateness de la parte de arriba cómo se comparara con el lateness de la parte de abajo. O sea, de nuevo regreso al inicio, ¿no? O sea, tengo un plan, que es el plan SX. Ese plan ya está fijo. Entonces, en ese plan todas las tareas ya tienen su lateness definido, ¿no? Porque ya es un plan que ya está fijo. Unas tareas pueden haber terminado antes de su deadline, otras tareas pueden haber terminado después de su deadline. En caso su lateness pues ya va a estar dado por esa diferencia. Pero para este plan ya todas las tareas tienen definido cuál es su lateness. Y yo lo que quiero hacer es nada más decir, de dos tareas que están invertidas y que están adyacentes entre sí, pues voy a intercambiarlas, o sea, voy a corregir una inversión. Entonces, cuando corrijo esa inversión, pues los lateness de todas las tareas anteriores y después de esas dos tareas se quedan sin modificar. O sea, todos esos no han cambiado para nada. Pero ahora los lateness de estas dos tareas, pues posiblemente sí cambiaron, ¿no? O sea, no necesariamente cambiaron porque a lo mejor todas estaban muy holgadas y aunque las cambiemos, cuando hacemos la diferencia todavía terminan antes de su deadline, pero digamos son las que pudieron haber cambiado, pero todas estas de acá no cambiaron para nada. Entonces lo que quisiéramos decir para asegurar que no que cuando hacemos este intercambio que la solución de esta ahora Y, la calidad de la solución que no empeorar,
pues lo que quisiéramos decir es que el lateness de estas dos tareas al que le iba peor, ¿cómo se compara con el lateness de estas dos tareas también al que le iba peor? Que el de arriba sea mayor o igual. Que el de arriba sea mayor o igual, ¿no? O sea, que el de arriba, o sea, que cuando lo intercambiamos no estemos empeorando la calidad de la solución. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces ya como con todo lo que hicimos, pues en realidad ya demostramos esto. O sea, ¿por qué demostramos eso? O sea, ¿en qué sentido lo demostramos? Y pues vamos a ver, ¿no? O sea, digamos que o sea, si aquí el lateness lo lograra, y podemos ver los dos casos, ¿no? Si aquí el máximo lo lograra la posición Y, o sea, si el que le fuera peor fue a la posición si no es el que tenía el lateness más grande fuera el de la posición Y en X, ¿no? O sea, vamos a suponer que ese sea el caso. O sea, vamos a suponer que el lateness de Y con respecto a X es más grande que el lateness de J con respecto a X, ¿no? O sea, como que es un caso. Se me hace que sí voy a usar la otra página. Nada más voy a estar cambiando entre los. Entonces vamos a ver el caso en que el lateness de Y de X es mayor que el lateness de Y de X también, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso qué pasa, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo ahorita aquí es que al que le va peor es a este. O sea, estamos en el caso donde el que le va peor es a este. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir cuando hacemos la inversión? ¿Cómo se compara ahora en este caso? Todavía le va a ir más mal, ¿no? Entonces, pues aquí de lo que sabemos de esto, o sea, si se da esto, entonces también lo que sabemos es que el lateness de Y de Y pues le va a ir más mal que al lateness de J de Y de X, ¿no? Entonces ya sabríamos que este es mayor que si sabemos que todavía le iría peor, ¿no? Bueno, entonces estamos ahí en eso de lateness de Y de Y. O sea, hasta este punto pues estamos bien ahí. O sea, el lateness de Y de Y es mayor que el lateness de Y de X. Pero ahora, ¿qué fue lo que acabamos de demostrar aquí? O sea, que también independientemente de todo esto, el lateness de J de X siempre va a ser mayor que el lateness de Y de Y, ¿no? Entonces también aquí lo que tenemos es que el lateness de J de X, o sea, el lateness de J de X va a ser mayor que el lateness de Y de Y, ¿no? O sea, que fue lo que obtuvimos aquí. Y entonces ahora ya lo que tenemos es que en este caso pues el lateness de Y de Y si era mayor que el lateness de... Es que hay que... me revuelvo. Sí, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, de hecho, es más bien es una contradicción. O sea, no puede ser... O sea, aquí lo que llegamos es una contradicción. O sea, si asumimos que el lateness de Y de X, o sea, como le hicimos aquí, si asumimos que el lateness de Y de X es mayor que el lateness de J de X, entonces a la conclusión que llegamos, o sea, si es que primero, que si en Y como lo pusimos más hacia adelante del trabajo, pues le va a ir peor ahí, ¿no?
Entonces esta está clara, ¿no? El lateness de I de Y va a ser mayor que el lateness de I de X, si es que estamos en el caso donde el lateness de I de X es mayor que el lateness de I de J. De hecho, aún en este caso, pues como lo estamos moviendo a la derecha del trabajo I, entonces sí le va a ir peor a eso. Pero ahora lo que encontramos, así haciendo nuestros análisis por utilizar la regla greedy, es que a la conclusión que llegamos es que el lateness de J de X es mayor pues, que este lateness de I de Y. Pero como estamos ahorita en este caso, o sea, también la conclusión que llegamos es que el lateness de J de X es también mayor que el lateness de I de X. O sea, como que estamos contradiciendo a este caso, ¿no? O sea, como que estamos diciendo que no puede ser que el lateness más grande lo tenga la tarea que aparecía primero. Y entonces aquí ahora ya nada más para terminar, o sea, ya lo que tenemos es que entonces tenemos que el lateness de J de X es más grande que el lateness de I de Y y también es más grande que el lateness de I de X. Pero ahora también ya la última que nos falta es cómo se compara el lateness de J de... el lateness de J de X, o sea, cómo se compara o sea, ya vimos que este es más grande que y también es más grande que el de I en Y, ¿no? O sea, también es más grande que el de I en Y, y ya el otro es muy fácil, o sea, ya cómo se compara el lateness de J de Y con el lateness de J no, perdón, el lateness de J, sí, el lateness de J en X, cómo se compara con el lateness de J en Y. Pues también es más grande, ¿no? También ese es el que está directo. Entonces este lateness, pues lo que vimos es que es más grande que y que Entonces necesariamente esto sí se cumple, ¿no? Esto es mayor o igual que las dos. O sea, el lateness de J, o sea, el lateness de este trabajo, o sea, el lateness de este trabajo necesariamente es más grande que el lateness de este mismo. Este está fácil, o sea, está porque lo movimos hacia atrás, pero también es más grande que el lateness de esta tarea ahí. Entonces el máximo que digamos que es el que quisiéramos probar de los dos, pues entonces el máximo va a ser más, pues este ya tiene uno que es mayor que estos dos, entonces el máximo de estos dos pues va a ser más grande que el máximo del que está aquí abajo, ¿no? Entonces pues sí demostramos eso. Entonces como que estuvo medio revuelto, ¿no? Como que ahí se me fueron un poco las cabras, pero no sé si quieren, o sea, si sí queda claro o hacemos como que un así repaso muy rápido. Vamos a hacer un repaso muy rápido, dado que se me fueron las cabras. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Agarramos un plan cualquiera que tiene una inversión. Esa inversión a fuerzas tiene que haber al menos una inversión que sea adyacente. De esos trabajos los intercambiamos y queremos ver si la solución mejora o empeora en calidad. Entonces lo primero que es que observar que es que el lateness de todas las tareas que están atrás de este intercambio y adelante de este intercambio no cambian, ¿no? No cambian cuando hicimos el intercambio, son exactamente lo mismo. Entonces por ahí pues, la calidad de la solución pues, se mantiene igual. Entonces la calidad de la solución podría cambiar si es que cambiaran pues, la calidad en estas partes de los trabajos que se están haciendo el intercambio. Pero después, ¿qué vimos? Y ahorita ya está así resumiéndolo sin tal vez tanta paja que estaba por ahí. Primero, que el lateness de esta tarea, de la tarea J en el primer planificador, o sea que es, digamos que la voy a marcar así, o sea, este es el lateness de la tarea J que tenemos en el primer planificador, definitivamente es más grande que el lateness de la tarea J en el planificador cambiado, ¿no? O sea, este es más grande que esta, de hecho hasta aquí se ve, ¿no? Porque pues, esta tiene este tiempo extra, ¿no? Si hago la resta de esta menos esta, pues tiene este tiempo y extra, o sea, se van a ir todas esas cosas menos el tiempo y extra, ¿no? Entonces el lateness de la tarea J definitivamente es más grande que el de la tarea J también, pero en el siguiente planificador. Pero ahora lo que tal vez no era tan fácil es cómo es el lateness perdón, de la tarea J con respecto al lateness de la tarea I
pues desintercambiado, porque ahora el lateness de la tarea I sí empeoró, ¿no? O sea, si el lateness de esta tarea I se empeoró con respecto a la siguiente tarea, pero vamos a ver que de todas maneras ese empeoramiento no es más grande que lo que ya tenía el lateness la tarea J, y ya fue cuando hicimos esta diferencia. O sea, hacemos la diferencia del lateness de la tarea J en X, pues que es la suma de los dos tiempos, el tiempo inicial y el de J, menos el lateness de la tarea I en esta planificador intercambiado, que de nuevo son los dos tiempos, pero ahora menos de I. Y ya cuando hacemos la diferencia estos se van, pero es donde entra la propiedad de que estaban invertidos. O sea, de que el lateness de la tarea I era más grande que el lateness de la tarea J, y por eso estaban invertidos, ¿no? Y entonces por eso estaban que uno mejor que el otro. Entonces ya con eso lo que logramos mostrar es que el lateness de esta tarea pues, es más grande que el de estas dos tareas, pues entonces el máximo pues, debe de ser más grande que el máximo que está acá, ¿no? Entonces con eso pues, lo que demostramos es que ya los intercambiamos y que no empeoramos la calidad de la solución. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. En este caso sería lo mismo porque están a la misma distancia, al intercambiar solo la solución sería la misma en este caso. Pero a ver, ¿puedes repetir tu pregunta? No te entendí. Sí, en este caso que no tienen tiempos muertos, que no se ven tiempos muertos, la solución sería la misma aunque se intercambiaran. No necesariamente, o sea, cuando aquí ya los intercambio, pues de hecho ya cambia la solución, ¿no? Ya cambia la solución en el sentido de que pues ya uno parece antes que el otro. Y también puede cambiar el lateness, o sea, en principio puede cambiar el lateness porque, aunque nada más estamos diciendo que el de es mayor o igual que el de los anteriores, pero podría así ser mayor o igual, y al intercambiarlos, como el lateness de este trabajo es menor que el de pues ya el lateness de esta solución puede que sí sea menor si es que el lateness estaba, o sea, si este era al que peor le iba. Si era al que peor le iba, todavía era uno de los que están acá, pues puede que hayamos mejorado el lateness de esta tarea, pero de todas maneras al que le va peor pues lo dejamos sin modificar, ¿no? Si es que apareciera el lateness que le va peor en una de estas tareas que están por acá. Pero aquí con este intercambio sí cambia, o sea, aquí lo que cambia es que el lateness de esta tarea se hace más chiquito, bueno, más bien, perdón, al revés, o sea, el lateness de la tarea, o sea, el lateness máximo de estas dos tareas se hace más pequeño cuando los invertimos. O sea, eso es lo que demostramos. O sea, eso quiere decir que aquí con que I empeoró, pero lo que empeoró como que más gracefully que lo que empeoraría cuando J lo movemos para acá. Pero sí hay un cambio. Ahí restamos el de arriba menos el de abajo. Ajá. Y eso nos dijo que pues sí, efectivamente el de arriba es mayor. Uh-huh. El lateness, pero si hacemos al revés la resta, nos queda menos de I más de I. O sea, debería ser exactamente lo mismo, porque digamos que si agarro ahora y hago menos dices, pues quedaría esto, o sea, nos quedaría, vamos a quitar estas cosas de acá, o sea, de nuevo se iría todo lo que es en común y nos quedaría menos DI más DJ, ¿no? Y aquí lo que quedamos era que como estaban invertidos, que el deadline de I era más grande que el deadline de J. Entonces esto va a quedar como menor que 0, ¿no? Y entonces si es menor que 0 cuando hicimos la resta de lo de abajo a lo de arriba, pues quiere decir que lo de abajo es menor que el de arriba, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, y entonces de nuevo regresando al origen, o sea, sí queda claro que entonces eso garantiza que es el óptimo, porque pues como podemos agarrar de nuevo cualquier solución y transformándola así poco a poco hasta llegar a que ya no tenga inversiones, pero como en ninguno de esos pasos empeoramos la calidad de la solución,
pues entonces si pensamos que empezamos en una solución óptima, entonces podríamos llegar sin degradar a la solución que es la greedy, y entonces quiere decir que la greedy también es óptima, ¿no? De hecho, también en principio, aunque de hecho era importante, porque sí creo que me ha pasado algunas veces, o sea, aunque era importante ver que este no es el algoritmo con que se resuelve el problema, de cierta forma sí. ¿Por qué digo que de cierta forma sí? Porque como aquí lo que define la solución al problema es que ordenemos los trabajos con respecto al deadline, o sea, que pongamos primero el que termina primero y después, pero para hacer este ordenamiento, por ejemplo, un montón de ordenamientos lo que están haciendo son corregir inversiones. Entonces, en esencia, cuando tenemos un algoritmo de ordenamiento, pues ya son diferentes métodos, pero lo que están haciendo, por ejemplo, de los más ineficientes, pero que están haciendo, comparando los adyacentes con los adyacentes, así como el bubble sort, no sé si lo llegaron a conocer, pues es en esencia lo que estamos proponiendo aquí teóricamente, ¿no? O sea, que hay adyacentes que uno está más grande que no, o sea, que no estaban ordenados apropiadamente, entonces los invertimos. Entonces, de cierta forma, pues esto está como metido en el algoritmo, pero pues se puede hacer mucho más inteligentemente el ordenamiento. Pero de nuevo, esto nada más es la idea lógica de la demostración de que el algoritmo es correcto. Bueno, entonces vamos a seguir. De nuevo, para que amarre, pues vamos a ver cómo están las diapositivas. Entonces, este es el mismo hecho que estamos tratando de probar, ¿no? Que switcheando los dos trabajos adyacentes que estaban invertidos, entonces se reduce el número de inversiones y no se incrementa la calidad, ¿no? En este caso, la máxima latencia. Entonces, vamos a decir que L sea la latencia de los antes del swap y L' después del swap. Entonces, para todos esos trabajos, pues la latencia no cambia, ¿no? Que también fue lo que estábamos mencionando. O sea, que son todos los trabajos que están aquí y todos los trabajos que están acá. Entonces, la latencia no cambia. Y ahora la latencia de I', aquí le está llamando I' en el trabajo, pues va a ser más pequeña que la latencia de I. O sea, que también fue lo que dijimos, ¿no? Nada más si lo regresamos, pues nada más estamos mejorando esta latencia de acá. Entonces ahora va a ser el importante de cómo se compara la latencia de I con la latencia de J. Entonces, ¿cómo se compara con la latencia de J con la de I? Su definición, ¿no? O sea, F de J, el tiempo que termina J, menos la latencia de J. Pero bueno, eso va a ser... De hecho, aquí lo hacen ligeramente diferente. Aquí porque esto sí es cierto. O sea, ¿cómo pasaron de aquí a acá? También nada más es que vean los cientos. Aquí es el tiempo, o sea, aquí la latencia del trabajo J, aquí en el prima, ¿qué está haciendo? O sea, es el tiempo en el que terminó J, que aquí le llaman FJ prima, menos su deadline, ¿no? O sea, que ya es lo que está definido el deadline. Pero ahora en el trabajo original I, o sea, la latencia en el trabajo I, o sea, el tiempo en que termina el trabajo IFI es el mismo tiempo que termina el trabajo J' en este trabajo invertido. Entonces, por eso aquí nada más lo pueden sustituir. Entonces, nada más es FI de J. Y luego, pues ya por la propiedad de que estaban invertidos, pues aquí ya vamos a tener una desigualdad de que DJ es más grande que DI. Entonces, por eso aquí tenemos el menor igual. Pero esta es la definición de la latencia de DI, diré DI en el trabajo original. Entonces también llegamos a la conclusión de que la latencia de este trabajo es menor que la latencia de este trabajo. O sea, es exactamente lo mismo, nada más con otra álgebra, ¿no? Sí queda.
y pues ya, ¿no? Entonces ahora, digamos, ya para una forma de cómo hacerlo, yo hice este análisis, ¿no? del argumento de intercambio, y también está padre el argumento de intercambio porque pues es global, ¿no? Les digo, se puede demostrar en muchas situaciones, uno puede, pues es una de las que yo en mi poca experiencia es de las que se pueden aplicar como que más fácilmente a los algoritmos greedy. Pero bueno, aquí vamos a ver por contradicción, pero también puede ser este argumento que hicimos ya nosotros, ¿no? Entonces el teorema, que era lo que queríamos demostrar, es que el algoritmo greedy es óptimo. Entonces vamos por contradicción, pues vamos a suponer que no es óptimo. Entonces vamos a definir un S que sea óptimo y que tenga, que esas demostraciones a mí no me gustan, por eso que tenga el mínimo número de inversiones, ¿no? que tenga. O sea, si por contradicción la solución óptima no es la greedy, entonces tiene que haber una solución que tiene inversiones y que es la óptima, pero puede no ser única, ¿no? Puede haber muchas soluciones óptimas, pero nosotros nos vamos a agarrar a la que tiene el menor número de inversiones y vemos qué pasa. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es el siguiente paso que tendríamos que hacer aquí? Pues hacer la inversión, ¿no? O sea, como hay una inversión al menos, o sea, como la greedy no era la óptima, hay una inversión al menos, esas tareas las invertimos, entonces vamos a reducir el número de inversiones y con lo que demostramos anteriormente es que no empeoramos la calidad de la solución. Entonces aquí ya estamos creando una nueva solución que como esta era la óptima y cuando la invertimos no empeoramos, que sigue siendo la óptima, pero que ahora ya tiene un número más pequeño de inversiones que las que suponíamos que ya habíamos agarrado, que eran las más pequeñas. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Pero de nuevo, o sea, el otro argumento también es formal, o sea, el otro argumento también es formal y como que me parece más constructivo, no sé si la palabra sea correcta, porque también hay, como lo hicimos en este caso. O sea, en este caso lo que dijimos es, quiero demostrar que el algoritmo greedy es el óptimo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mostrar que cualquier trabajo o cualquier otro plan lo puedo llevar a la solución greedy sin empeorar la calidad de la solución, ¿no? O sea, fue lo que demostramos. Entonces, pues yo ahora voy a tener, para demostrar que este es óptimo, voy a tener dos soluciones, que es un poco como lo hicimos allá. O sea, si agarro yo una solución que ya es la óptima y esa solución óptima no tiene inversiones, entonces eso quiere decir que esa solución era la greedy y pues ya es la óptima, ¿no? Pero eso pues ahora puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser que la solución óptima sí tuviera inversiones. Entonces, si la solución óptima sí tiene inversiones, pues con este procedimiento lo que estamos diciendo es que la podemos transformar a la solución greedy. Como no estamos empeorando la calidad de la solución, entonces demostramos que también la greedy es óptima, ¿no? Que en este caso lo que estaríamos diciendo es que pueden ser dos soluciones distintas, pero que su lateness es el mismo, su maximum lateness es el mismo. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Entonces ya como que de manera resumida vimos un ejemplo que dijimos que el algoritmo greedy se mantiene a la delantera, ¿no? Es cuando hicimos igual con planificación y decir que siempre con la regla greedy, que en ese caso era el que terminaba primero, ese era el que había que planificar, ¿no? El que tenía su earliest finishing time, ¿no? Y lo que demostramos ahí es que el algoritmo greedy siempre sus primeros K trabajos deberían de terminar antes que cualquiera trabajos de otra solución. O sea, como que fue la estrategia ahí mostrar que siempre él tenía más espacio, tenía más holgura para lo siguiente que tenía que trabajar, porque siempre planificaba los trabajos antes. Entonces aquí en esta estrategia de Stays Ahead no necesariamente es así en tiempo, sino de que en alguna cantidad de la solución greedy siempre tiene una mayor holgura con respecto a otras soluciones. La otra que vimos fue más estructural, o sea, como que definimos qué propiedad debería de cumplir una cota inferior del óptimo
y demostrar que el algoritmo greedy siempre lograba esa cota estructural. O sea, ahí fue con los de los salones, y ahorita con el argumento de intercambio. Entonces, pues vamos a ver ahorita durante el curso, vamos a ver varios algoritmos. De hecho, aquí por ejemplo mencionan que el Gale-Shapley es una forma de algoritmo greedy. O sea, igual, ¿por qué? Porque es no sé si se acuerdan del algoritmo de Shapley para hacer el matching estable. Ahí, porque ¿en qué sentido era greedy ese algoritmo? Tal vez lo primero, no sé si se acuerdan. Mande, perdón. Se va con el mejor libre. Porque se va con el mejor libre, ¿no? O sea, agarras al hombre y se va con la mejor mujer disponible ahí en el algoritmo, ¿no? En ese sentido es greedy. Y también es greedy en otro sentido, o sea, cuando a una mujer le pregunta a alguien mejor a la que ya tenía, también se va con él, ¿no? Entonces los dos, tanto los hombres como las mujeres, están actuando de manera greedy, ¿no? Y aunque en este caso pues no era de optimización, o sea, todos estos algoritmos greedy era para optimizar una cantidad, aquí la demostración pues fue distinta porque era demostrar que cumplía una propiedad, ¿no? O sea, que este algoritmo de Gale-Shapley daba un matching que era estable, ¿no? Entonces hay más que optimizar, es otra cosa. Pero bueno, ahora vamos en lo que resta también de la clase, diré del curso, vamos a ver estos. Creo que no lo vemos, también está muy padre, pero al menos lo dejo de tarea. Pero estos son algoritmos para el camino más corto. Vamos a ver todavía más algoritmos para encontrar el camino más corto, y estos son algoritmos para un problema que se llama encontrar el árbol de expansión mínima, que también tiene muchas aplicaciones en muchos contextos, y son algoritmos greedy, ¿no? O sea, todos estos algoritmos son greedy también, y pues siguen siendo importantes y son muy relevantes. Ahora aquí todavía en esta sección, pero yo creo que ya le vamos a dejar aquí ahorita.